7 de la mañana, 17 minutos. A esta hora recibimos a Francisco Paredes, analista internacional. Vamos a conversar sobre la visita del presidente Daniel Noboa, este análisis de la reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Francisco, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias por el espacio. Bueno, la reunión que tuvo previo al inicio del cambio de mando del presidente Nayib Bukele entre Daniel Noboa y el presidente Bukele para este plan de control territorial que ha sido tan exitoso según pues los analistas y la información internacional que tenemos de la implementación, los resultados. Llegaron a tener 0 homicidios en ese país en algún momento. ¿Es posible implementar algo parecido acá en nuestro país en la situación que estamos? Sí, bueno, lo primero y lo más importante para comenzar es que esta reunión se inscribe dentro del marco de fortalecimiento de las relaciones internacionales entre Ecuador y todos sus países similares o cercanos dentro de Latinoamérica. Entre los ejes importantes que podemos destacar de la visita entre el presidente Noboa y el presidente Bukele es precisamente el eje de seguridad. No nos olvidemos que el presidente Bukele recibió un país con una tasa de 50 muertos por cada 100.000 habitantes en el año 2019 y a lo largo de 5 años, que es lo que dura el mandato en El Salvador, logra reducirlo al 2.7. Pero claro, esto no es algo que sucedió de la noche a la mañana. Los años siguientes, después de que se toma posesión del 2019, 2020 y 2021, las tasas de homicidios todavía seguían altas. Esto cambia radicalmente a partir del año 2021-22 con el plan hoy denominado Plan Bukele. ¿En qué consiste este Plan Bukele? En coartar ciertos derechos, en identificar como terroristas a ciertos grupos, que en este caso son las bandas criminales o maras en El Salvador, y poco a poco pues, ir ciertamente con ciertas restricciones en materia de derechos humanos, ir coartando ciertas libertades e iniciar procesos judiciales rápidos que permitan unas sanciones rápidas. Entonces, sí es un plan relámpago, por así decirlo, pero bueno, relámpago dentro de 5 años. ¿Es algo parecido a lo que podemos esperar en Ecuador? Posiblemente sí. Entonces, dentro de este marco. Es decir, ¿es emulable este plan Bukele? Absolutamente, absolutamente. Siempre que se mantengan el respeto a ciertos aspectos de derechos humanos, que es importante mantenerlo, pero no nos olvidemos que el presidente Noboa no está 1 año siquiera en el gobierno y el plan de Bukele tomó 5 años en reducir las tasas de homicidio del 50 al 2. Entonces, ¿es algo que se puede hacer? Sí. Los siguientes pasos que debería seguramente tomar el presidente es, al igual que lo hizo en su momento el gobierno argentino, poner a su gente encargada de seguridad. Por ejemplo, Argentina lo hizo con Patricia Bullrich, quien está encargada de los asuntos de seguridad, al frente dentro de comisiones en las que se vayan entendiendo cómo se desarrollan estos planes y seguir recibiendo del mismo grupo de asesores de seguridad información, mecanismos para el tratamiento de presos, asuntos, por ejemplo, relacionados con la construcción de cárceles. Estamos también emulando este programa de construcción de cárceles que debe mantenerse pues, el mismo sistema. Pero antes de seguir con eso, ¿cómo debe ser entonces el trabajo de cooperación? Entonces, si el presidente se reúne con Bukele, quedan de acuerdo en trabajar juntos, pero el siguiente paso, para ya llevarlo a la práctica, ¿cuál es? Por ejemplo, que vengan asesores salvadoreños o enviar nosotros delegados del Ecuador para allá, firmar algún acta. ¿Cuál debe ser el proceso? El proceso es que después que los presidentes han tomado la decisión de trabajar en conjunto, que las máximas autoridades en materia de seguridad se reúnan, entiendan los planes que cada uno ha desarrollado por su parte y cuenten con asesoría de los expertos en materia de seguridad, expertos en materia de cárceles, expertos en materia de derechos humanos y trazar un plan conjunto con una hoja de ruta que le permita a Ecuador tener su propia hoja de ruta ajustada a su realidad para que en los próximos años se pueda ir implementando un plan de seguridad. Entonces, lo siguiente es que las máximas autoridades en materia de seguridad, ministros de Interior y demás, puedan reunirse, entender las realidades, saber cómo han operado durante estos años y con eso trazar un nuevo plan para que Ecuador pueda tener su propio plan de seguridad. No sé si lo vamos a llamar el Plan de Seguridad Noboa, el Plan Fénix o demás, o que se inscriba dentro del Plan Fénix, pero lo importante es esa siguiente reunión. Es decir, que no se agote en las buenas intenciones de los presidentes de avanzar en materia de seguridad, sino que efectivamente se avance en ese camino. Que tengan acciones. ¿Cuánto tiempo podría demorarse también? 5 años, igual que El Salvador, acá en nuestro país, implementarse y de sentir los resultados. Sí, la realidad de Ecuador yo creo que es un poco más compleja que la de El Salvador. No nos olvidemos que finalmente Ecuador es una economía 4 veces más grande que la de El Salvador, que tiene manejos económicos con México, con Estados Unidos un poco más activos, por así decirlo.
y que nosotros tenemos una infiltración mucho mayor de grupos de narcotráfico asociados con grupos de narcotráfico en México y demás. Entonces creo que para Ecuador es un reto incluso más complejo. Yo no creería que en 3, 4 años se pueda reducir los números de esa manera, pero hay que comenzar. No hay que esperar hasta que sigan ocurriendo más homicidios en el país, sino que tengamos ya que abordar de entrada y con fortaleza un plan de seguridad a nivel internacional. No nos olvidemos, esto no es un plan solamente dentro del país. Este es un plan de seguridad que no se agota con tomar medidas internas. Las medidas internacionales, las buenas relaciones con nuestros países vecinos, en especial ahora México y Colombia, que son con quienes más tenemos problemas de seguridad asociados al narcotráfico, tiene que fortalecerse y ahí también tiene que implementarse el plan. Entonces el plan Bukele era mucho más sencillo en la medida en que tenía que concentrarse en erradicar mafias locales. Lo nuestro es internacional, es mucho más complejo. Quizás tenemos la ventaja de que Estados Unidos abiertamente ha dicho, ya ha empezado a ayudarnos en materia de seguridad. Entiendo que Bukele fue más él propiamente que reorganizó, pero nosotros tenemos la ventaja de tener a Estados Unidos y naciones europeas también. Sí, correcto. Tenemos la colaboración de Estados Unidos, tenemos la colaboración de Israel, tenemos la colaboración de la Unión Europea, porque para todos estos grupos, de alguna manera, el narcotráfico está causando estragos incluso al interior, dentro de sus países y dentro de sus organizaciones. Entonces, contando con el apoyo no solamente militar, estratégico y económico de todos estos grupos de países, creo que Ecuador podría incluso pensar en un plan mucho más corto plazo, es decir, si es que a Bukele le tomó 5 años en su espacio poder controlar los asuntos de violencia, posiblemente Ecuador con la colaboración internacional pueda reducirlo. Siempre es importante tener al jugador económico más importante del mundo, que es Estados Unidos, tenerlo de nuestro lado es absolutamente importante. Entonces debemos incluirlos y debemos incluir su inteligencia, debemos incluir todos los financistas y demás, su contingente, para poder desarrollar un plan mucho más eficiente. Y otro punto también que es importante, clave, y que conversaron sobre la migración, la cooperación también para la migración, la seguridad de los migrantes y todo el tránsito de esta zona, que también son presa de estos grupos, de estas pandillas, estos grupos de delincuencia organizada, Francisco. ¿Cómo también debería ser ese trabajo? Sí, lamentablemente esto continúa, ¿no? La migración de los ecuatorianos, las cifras indican que en este año cerca de 100.000 personas, una cifra altísima, cerca de 100.000 personas han salido del país, y no necesariamente todos por canales oficiales. Muchos tienen que cruzarse pues el Darién, tienen que cruzar países que representan cierto riesgo, tienen que adquirir los servicios, por así llamarlos, de estos coyoteros para que puedan llevarlos hasta los Estados Unidos. Entonces, sí es importante trabajar en el eje de migración, y ahí es lo que yo destaco, tanto el trabajo que se está haciendo con El Salvador como con otros países para procurar empleo joven, porque este empleo joven es el que evita que nuestros jóvenes empiecen a migrar o salir del país. Conversábamos hace unos días acerca de la importancia de las remesas que nos envían los ecuatorianos en el extranjero hacia el país, que hemos roto cifras récords en eso, y desde luego es importante contar con ese contingente para el país, para el ingreso de capitales, pero no nos olvidemos que lo importante realmente es mantenerlos aquí, que seamos el país productivo y que desde el Ecuador podamos a este empleo joven mantenerlo en cifras altas para que no se comprometan con grupos pues narcotraficantes y demás. Y ahí la cooperación internacional es nuevamente un eje central, es cómo lograr que dentro de nuestros países, incluso a nivel de la comunidad andina, que ahora empieza a flexibilizarse aspectos de el movimiento entre profesionales dentro de la comunidad andina, lograr y fortalecer esos espacios para que no tengan que salir, no tengan que exponerse y no tengan que pues tener que ser víctimas o presas de grupos de delincuencia organizada. Otro punto que se ha comentado y que quisiéramos conocer su análisis es que la reunión entre Nayib Bukele y Daniel Noboa es entre el presidente con mejor popularidad de Latinoamérica, según las encuestas, hablo de Bukele, y el de mejor popularidad en Sudamérica, hablo de Daniel Noboa. ¿Cómo puede leer el mundo este encuentro entre dos personas que tienen una imagen muy positiva en la región? Sí, yo creo que fue el espacio ideal para reunir no solo dos, sino a los 3 presidentes más populares de Latinoamérica. Ahí podríamos agregarle a Javier Milei, sí, quien inició con una popularidad del 40-50% y hoy está muy cercana al 70-80%. Es decir, son los 3 presidentes que no son de izquierda, por así decirlo, que han logrado cimentar bases de popularidad, cosa que es un poco
fuera de lo normal y de lo que ha ocurrido en los últimos años. Ese es el espacio para que estos presidentes, que no son necesariamente de izquierda, puedan marcar el futuro de otros países, incluso en Latinoamérica, con ideas de la libertad, con ideas de libertad económica, con ideas de facilitar el diálogo económico entre estos países, y eso es lo que ha hecho también el presidente Noboa, fortalecer las relaciones comerciales que estamos teniendo ahora con Costa Rica, también a raíz de el último acuerdo comercial que también empieza ya a entrar en vigencia muy pronto. En ese sentido, en el acuerdo comercial con Costa Rica, están aprobados por los dos parlamentos. ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Se necesitan leyes, normativas, algunos puntos que tienen que estar subsanados, arreglados todavía para poder implementárselo? ¿O cómo vamos en ese proceso? En estructura normal lo que debe suceder es que una vez que los dos ministros de Relaciones Exteriores consideran que al interior del país está vigente, lo que sucede es que se envían notas entre los ministros de Relaciones Exteriores para dar vigencia. Tiene que entrar en vigencia 60 días con posterioridad a estas notas. Ahora, una cosa es que entre en vigencia y otra cosa es que pueda ser implementado. Para la implementación de estos acuerdos sí se requiere de normativa tanto en Ecuador como en Costa Rica, porque esta normativa lo que va a permitir es la facilidad del funcionamiento de estos acuerdos. Normativa a nivel aduanero, normativa a nivel tributario, normativa a nivel de manejos, por ejemplo, de certificados de origen, es decir, para que los productos ecuatorianos que se exportan a Costa Rica puedan ser recibidos con un arancel cero, tiene que haber una normativa interna que lo permita emitir este tipo de certificados. ¿Esto tiene que ir a la Asamblea, Francisco? Claro. Esto tiene que pasar por Asamblea, desde luego. Asamblea tiene que actuar de manera rápida. No sé si el tiempo le dé justamente por eso, ¿los tiempos darán? Para hacerlo dentro de este año. Aquí hay un interés comercial importante. Ecuador exporta al día de hoy, sin acuerdo comercial, $50 millones hacia Costa Rica. No nos olvidemos que este acuerdo cubre el 97% de la oferta exportable del país. Es decir, hay una necesidad de parte de los exportadores. Tenemos varios grupos de oferta exportable que no necesariamente es petrolera. Tenemos asuntos de metalmecánica, manufactura, agricultura. Son sectores en los cuales tenemos que trabajar para poder lograr una mayor exportación de estos productos y mucho más si es que van a tarifa cero. De este 97%, el 46% para ser exactos, llega con tarifa cero de parte de los productos ecuatorianos, atún y demás. Entonces, existe una obligación, no solamente un pedido, una obligación de la Asamblea de adoptar todas las medidas legislativas necesarias para que se implemente esto, ojalá y dentro de los próximos 5 o 6 meses. Y que no es el único acuerdo, porque por cierto, con Corea del Sur también estamos en el mismo proceso, ya a vísperas de que se pueda implementar estos TLC. Mi última consulta en temas internacionales, Francisco. Claudia Sheinbaum es la nueva presidenta de México. ¿Continuismo entonces en esa nación? Recordemos que ella es parte también de Morena, que es el partido de Andrés Manuel López Obrador. Así es, pues siempre es bueno contar con una presidenta, cambiar un poco los aires dentro de lo que ha sucedido en México. Lo único que no ha ocurrido es que ha habido un giro hacia otro movimiento, hacia otra filosofía, hacia otra ideología política. Ella es considerada al día de hoy una delfín del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, va a haber un continuismo, serán años en los que la política internacional mexicana no va a cambiar. Tenemos que ser muy cuidadosos porque sabemos que las relaciones con México han cruzado por cierta tensión en los últimos meses con el Ecuador. Hay que buscar corregir esas tensiones. Finalmente es la presidenta elegida por los mexicanos. ¿Pero se podrá con ella? Es complejo, es una realidad muy compleja porque finalmente no dejan de ser presidentes de izquierda que tienen una ideología muy marcada. Yo no veo a la presidenta, por ejemplo, revocando asilos, revocando decisiones para proteger a refugiados o a personas que se encuentran dentro de México en condición de asilados y que acá en Ecuador, por ejemplo, son perseguidos por la justicia. Lo veo con mucha dificultad. Entonces, desde ahí a lo mejor no va a haber progreso. Y ni siquiera que vuelvan, más que la embajada, los consulados, que es lo que muchos ecuatorianos necesitan para viajar a México. Tampoco lo ve como algo factible en corto plazo.
A mediano plazo. Ok. A corto plazo las relaciones todavía se van a mantener tensas por toda la situación que existe. Siendo ella la seguidora de la filosofía de Andrés Manuel López Obrador, no creo que las relaciones se corrijan de inmediato, pero tendremos que ver cómo Cancillería aborda de manera inteligente y estratégica los próximos pasos. Finalmente, los perjudicados en último nivel de que los consulados no estén operando son los ciudadanos. Y eso es lo que tendrían que pensar las autoridades para que se puedan reabrir las puertas, reabrir el diálogo y proteger a los ciudadanos ecuatorianos de México y mexicanos que se encuentran residentes en el Ecuador. Gracias, Francisco, por acompañarnos Muchas esta gracias a mañana. ustedes. Hemos conversado con Francisco Paredes, analista internacional, sobre la visita del presidente Daniel Noboa al presidente Nayib Bukele, esta reunión que tuvieron bilateral para revisar algunos temas, entre ellos seguridad. Gracias. Con esto nuevamente. vamos entonces al estudio de noticias porque Emily Zambrano con toda la información del equipo de Meche Castro, Real Madrid campeón de Europa.